Hermanos, hoy voy a hablar en el nombre del Señor de la pandemia más letal que ha afectado a la humanidad en toda su historia. ¿Amén? ¿Alguien dice amén? Amén. Voy a hablar en el nombre del Señor de la pandemia más letal que ha afectado a la historia de la humanidad en todos los tiempos. Y no ha habido pandemia más letal de la que vamos a hablar. Ni el COVID-19, que pareciera que va en retirada, aun cuando no quiere irse todavía. Pero la historia de la humanidad ha sufrido pandemias fuertes pandemias en su historia, con millones y millones y millones de muertos. La fiebre amarilla, la peste bubónica, la peste negra, la gripe aviar, el ébola y tantas otras cosas que han afectado a la historia de la humanidad y que en sus registros quedan inmensidad de personas muertas. Pero hoy voy a hablar de la pandemia más letal, la más letal. Quiero que me acompañe por favor al libro de Romanos en el capítulo 6. Vamos a tomar el versículo 23. Libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Y el título de la palabra es este: el pecado, la pandemia más letal en la historia de la humanidad. ¿Alguien dice amén? El pecado, la pandemia más letal en la historia de la humanidad. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Ese es el texto que vamos a tomar para hacer pie, hermano, a la palabra. Se pone en pie a propósito para que leamos la palabra. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y del Espíritu Santo. Amén. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Leamos de nuevo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. amén. Tome asiento, Dios le bendiga. Y alguien podrá decir: no era la palabra que yo quería escuchar hoy día. No era lo que mis oídos querían escuchar hoy. Pero en más de alguna oportunidad he dicho, la iglesia tiene que comenzar a acostumbrarse a escuchar lo que Dios quiere hablar y no lo que yo quiero escuchar. Porque lamentablemente, hermanos, lamentablemente la iglesia, o gran parte de la iglesia, se ha acostumbrado o se ha acomodado a que le prediquen, a que le digan cosas agradables al oído. Agradables al oído, que le hagan sentir bien. Y que ojalá le digan: no, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Pero Dios a veces tiene que decir algo muy contrario a aquello. ¿Y sabe por qué? Por amor. Por amor. Hermanos, si Dios hoy día nos va a hablar del pecado y sus consecuencias, es por amor. Simplemente por amor. Porque el texto leído dice: porque la paga del pecado es muerte. Cuando dice la paga, ¿de qué está hablando? El resultado, la consecuencia, el resumen, o sea, el final de una vida de pecado es muerte. Más la dádiva. ¿Qué significa dádiva? Más el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al Señor. Hermanos, sin duda alguna, nada ha causado más daño, dolor y muerte en la historia de la humanidad que el pecado. Nada, absolutamente nada ha causado más daño, dolor y muerte en la historia de la humanidad que el pecado. Desgraciadamente. ¿Por qué? Porque todo el deterioro moral, social, familiar y espiritual tiene su origen
en esta semilla que viene ya en el ser humano al nacer. ¿Dice amén usted? Esto viene en el ser humano al nacer. El hombre no se hace pecador. El ser humano nace pecador. Y usted me dirá, pastor, ¿qué está hablando? Si los bebés son inocentes. Hermano, el hombre no se hace pecador. Nace pecador. ¿Le queda claro? Amén. Amén. Y vamos a ir a la palabra para que le quede claro esto. Vamos al Salmo 51 en el verso 5. Salmo 51, versículo 5. Salmo 51, verso 5. Miren lo que dice. He aquí, en maldad he sido formado. Amén. ¿Cómo fuimos formados? Y en pecado me concibió mi madre. O sea, fuimos formados en pecado, en maldad y concebidos en pecado. Amén. Mire, le voy a ilustrar una historia. Va el papá con un niño y pasan frente a una verdulería, una frutería, y el niño mira las manzanas rojas, sanitas, preciosas. Le dice, papá, cómprame una manzana. Y el papá le compra la manzana. Esa manzana, hermano, que debe haberle hecho agua a la boca cuando la veo el papá también. Y el niño le dice, papá, párteme la manzana. Y el papá le parte la manzana y dentro de la manzana hay un gusano. Pero la manzana no tiene ningún orificio. La manzana no tiene ningún portillo como para decir, por aquí entró el gusano. Entonces el niño, sin que tú le dices, papá, ¿cómo es que esta manzana sana, como se ve tan linda, tiene adentro un gusano? ¿Por dónde entró? ¿Por dónde entró el gusano? Entonces el papá le tiene que explicar y decir, mira hijo, antes de ser manzana, como tú la tienes en la mano, esto fue una flor. ¿Ya? Fue una flor que brotó del árbol llamado manzano. Entonces cuando estaba el brote y estaba ahí la florcita, el gusano entró ahí. Y el gusano se metió ahí y se quedó ahí. Creció la manzana y creció con el gusano adentro. Entonces, no sé si esto le llama a asociar un poco el texto que leí del Salmo 51. Hermano, cuando dice el salmista, porque he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ayer conversaba con uno de mis hijos acá mientras ordenábamos la iglesia y llegábamos a esta conclusión. Si hay un tema que a la iglesia no le gusta escuchar, es el tema del pecado. Pero dígame usted, ¿cómo yo puedo saber que Cristo perdona si yo no reconozco que soy un pecador? ¿Cómo puedo yo saber, experimentar, vivir el perdón de parte de Dios si nunca he reconocido que soy un pecador? Ahora que hay un problema, porque nosotros consideramos pecador solamente al ladrón, al asesino o al violador. Decimos, ese es un pecador. Y decimos, yo no soy asesino, yo no soy ladrón, yo no soy violador, yo no soy pecador. Hermano, ¿y la mentira es pecado o no es pecado? ¿Es pecado o no es pecado? ¿La soberbia es pecado o no es pecado? ¿La vanidad es pecado o no es pecado? ¿El sentirse más grande que otro es pecado o no es pecado? ¿Mirar en menos a alguien, discriminar a alguien o desobedecerle a Dios es pecado o no es pecado? Gloria a Cristo. Entonces, hermano amado, cuando hablamos de ser pecador, yo no le estoy diciendo que usted sea ladrón. No, el Señor no nos está diciendo que seamos asesinos o violadores. Está diciendo que somos pecadores. ¿Por qué? Porque hasta con el pensamiento nosotros pecamos. Hasta con el pensamiento. Por ejemplo, la envidia, ¿qué es? La avaricia, ¿qué es? Entonces, nos vemos encerrados, hermano, en un metro cuadrado, o digamos bien en una cápsula, por decirlo, en donde todo lo que nos rodea, hermano, todo lo que nos rodea, tiene olor a pecado. Tiene olor a pecado. Pero nosotros tenemos un privilegio. ¿Y cuál es el privilegio?
que el Señor, por misericordia, puso sus ojos en nosotros y nos sacó de allá, nos sacó del mundo de pecado para irnos perfeccionando día tras día, irnos perfeccionando a través de su palabra, Entonces por eso es que Dios tiene que hablarnos de pronto de estas cosas que, aunque nos incomoden, por eso le dije, póngase cómodo para que le incomode la palabra. De estas cosas que nos tienen que incomodar de repente para darnos cuenta la necesidad que tenemos de Cristo. ¿O usted cree que Cristo murió en la cruz para que yo tenga la casa más lujosa? ¿O usted cree que Cristo murió en la cruz para que yo tenga el vehículo último modelo a mi haber? ¿O usted cree que Cristo murió en la cruz para yo darme el lujo de tener el mejor título profesional? No, hermano. Pues el capítulo 53 del libro de Isaías dice que Cristo murió en la cruz primero para pagar el precio de nuestro pecado. Aleluya. Para llevar a la cruz, hermano, para llevar a la cruz la condenación que pesaba sobre nosotros a causa del pecado. Entonces, no se sienta usted como que Dios nos está lastimando cuando hablamos de esto. Al contrario, sintámonos amados por Dios, de que Él una vez más nos quiere ayudar a entrar en esa luz admirable que transforma completamente nuestras vidas. Amén. 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 Escuchen, el diccionario define como pecado el errar en el blanco. Esa es la definición que da el diccionario a la palabra pecado, errar en el blanco, o sea, equivocarse. Amén. Desviarse de lo correcto, no aceptar en la decisión o en la acción. Todas estas cosas, hermano, conllevan a pecado. Cuando yo decido mal, cuando yo erro en el blanco, cuando yo tomo decisiones que no son las correctas, puedo llegar a cometer un pecado. Entonces todo esto es lo que involucra este término pecado. Pero bíblicamente, atención a esto, bíblicamente, pecado es toda transgresión. ¿Está la iglesia acá? Amén. Amén. Pecado es toda transgresión, todo quebrantamiento o desobediencia a lo establecido y ordenado por Dios en sus mandamientos, en sus principios y en sus preceptos. O sea, es la violación a las leyes divinas. Santo, eso es pecado. La violación a las leyes divinas, hermano. O sea, lo que nosotros estamos viendo hoy día en nuestra sociedad, el desorden al orden de Dios, el decirle bueno a lo malo y a lo malo decirle bueno. ¿Cómo se llama eso? Eso es pecado. Eso es pecado. Y cuando nosotros estamos de acuerdo, cuando nosotros apoyamos aquello, cuando nosotros avalamos aquello, cuando nosotros no levantamos la voz frente a aquello, nos estamos haciendo cómplices de ese pecado. Nos estamos haciendo cómplices de ese pecado. ¿Qué dice Santiago en el capítulo 4, versículo 17? Santiago 4, 17. Miren lo que dice. Elías era hombre sujeto a pasiones. Perdón. 4, 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aleluya. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, pecado es todo aquello que yo cometa, infrinja, traspase, sabiendo que está mal, sabiendo que está mal, sabiendo que no es correcto, sabiendo que lamentablemente lo que estoy haciendo me puede estar llevando a un precipicio o a un abismo de perdición. Gloria al Señor. Lo noto triste, hermano. Lo noto triste. ¿Quería oír otra cosa usted? Gloria a Dios. Bendito el Señor. Ahora bien, nosotros podríamos decir que no estamos bajo la ley, porque ya hablé de los mandamientos. Amén. Y podríamos decir, bueno, pero ¿acaso pastor, ministro o como quiera llamarme, no estamos en el tiempo de la gracia?
¿Y acaso la gracia es una puerta abierta para hacer lo que queramos? ¿Acaso la gracia de Dios es una puerta abierta para que pequemos deliberadamente y hagamos lo que se nos antoje? Total, ¿Dios es amor? La palabra es eterna. La palabra es eterna. Dios es. Pero al otro lado, ¿qué dice? ¿Acaso usted cree que porque estamos en la gracia, esa expresión fuego consumidor fue abolida? No existe. Hermano, ¿sabía usted que la gracia es un estado más peligroso que la ley? Más peligroso que la ley. Porque si nosotros fallamos a la gracia, no tenemos opción. No tenemos opción. Porque ¿quién propició la gracia? ¿Quién propició la gracia? Cristo. Y si nosotros ignoramos a Cristo o pasamos por sobre Cristo, ¿qué opción nos queda? ¿Qué opción nos queda? Si la Biblia dice que el Señor expresó: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, si pasamos sobre Cristo, si desobedecemos a Cristo, si ignoramos la ordenanza de Cristo, no tenemos otra. No tenemos otra opción. Si Cristo vino a eso, a ponerse en el lugar nuestro para que la condenación del pecado no cayera sobre nosotros. Gloria al Señor. Entonces, hermano, cuando nosotros podríamos decir, es que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero escuchen bien, la gracia no nos exime de las consecuencias del pecado. Amén. La gracia no nos exime de las consecuencias del pecado. Porque la gracia, escucha esto por favor, ponga atención a esto. ¿Qué es la gracia? La gracia es el puente hacia el perdón por medio de Cristo. Eso es la gracia. Es el puente, hermano, hacia el perdón en Jesucristo. Bendito el Señor. Mire, ¿qué dice Romanos capítulo 6, en los versículos 1 y 2? Romanos 6, versículos 1 y 2. Usted sabe, a mí me gusta que la palabra nos vaya diciendo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, escuche, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él? Dios le está hablando a la iglesia. A la iglesia. A los que se supone que fuimos sacados de allá. A los que se supone que hemos sido redimidos, perdonados, libertados de la maldición del pecado. Entonces cuando la Biblia dice, ¿qué pues diremos? Como estamos en la gracia, se lo voy a parafrasear, como estamos en la gracia, yo puedo pecar deliberadamente. No, dice la Biblia que en ninguna manera, en ninguna manera, diga conmigo, en ninguna manera, hermano. ¿Por qué? Porque si hemos muerto al pecado, no podemos vivir en él de nuevo. No podemos seguir viviendo en él. Gloria al Señor. Romanos 6, en los versículos 15 al 16, dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? O sea, si yo, habiendo sido libre, me vuelvo, hermano, a enyugar al pecado, me transformo de nuevo en esclavo del pecado. Por eso Gálatas 5:1 dice, estad firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no volváis a estar presos en yugo de esclavitud. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Entonces el Señor nos libertó, Él espera que no volvamos a caer en lo mismo, a estar en lo mismo. Gloria a Dios. Es bueno entender, hermano, que las leyes o mandamientos, si bien fueron dadas al pueblo judío original, no fueron anuladas por Cristo. No fueron anuladas por Cristo. Hoy siguen vigentes. ¿Sabe por qué? Porque son el cimiento, son la base del cristianismo en cualquier parte del mundo. Gloria a Dios. Los 10 mandamientos, hermano querido, seguirán siendo la base sólida del cristianismo en cualquier parte del mundo. Por eso, ¿se acuerda la noticia que nos contaba la hermana Eliana el jueves? Por
hecho, hermano, es que líderes religiosos, ecuménicos del mundo están haciendo los nuevos 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque el nuevo orden mundial está llevando a la gente a sacar la mirada de Cristo y poner la mirada en el pecado, en el pecado. Gloria a Dios. Hermanos amados, ¿cómo entró el pecado en el mundo? ¿Cómo entró? Los niños preguntan, hermano. Los niños preguntan. Sí, pero ¿cómo entró el pecado al mundo? ¿Cómo es que si Dios es santo? Y la Biblia dice que Dios creó todas las cosas hermosas y en su tiempo. Entonces, ¿por qué manera entró el pecado en el mundo? Hermano, ayer tuvimos el privilegio de estar predicando al aire libre ahí en la plaza de Mayoco. Y el Señor me daba esta palabra. Cuando dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Acaso Dios hizo todo desordenado? No. ¿Acaso Dios hizo todo vacío? No. Hermano, Dios no hace cosas a medias, Dios hace todas las cosas bien. Todo lo hace bien. Entonces, cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía, hermano, es porque algo pasó. Es porque algo pasó. Entonces hoy día vemos personas con vidas desordenadas, terriblemente desordenadas y vidas vacías. Es porque algo pasó en ellos. Algo pasó en ellos. Hermano, la obra del enemigo es esa. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, el Señor dijo: el ladrón no vino sino para matar, robar y destruir. Amén. Esa es la obra del enemigo. Mas el Señor vino para que tengamos vida, escuche, y vida en abundancia. Gloria al Señor. Entonces, hermano, ¿qué es lo que torna a un ser humano vacío? ¿Qué lo torna vacío? Como decíamos domingos atrás, hay personas que lo tienen todo. Lo tienen todo, pero viven como si no tuviesen nada. Porque están vacíos por dentro. Vacíos por dentro. Les falta eso que le da el sabor a la vida. Eso que le da el sentido a la vida, hermano. Y eso se lo da el Señor. Cuando Cristo viene a ocupar el lugar del ser humano, entonces la vida cobra sentido. Ya la persona no tiene que andar en carretes, ni en esto, ni en lo otro, para poder tener alegría. No, la tiene en Cristo. Amén. La tiene en Cristo. Y aún en medio de los problemas, una persona que tiene a Cristo es alegre. Aún en medio de los problemas, de las dificultades, las enfermedades o las necesidades, puede tener alegría porque el gozo del Señor le da fuerza. Amén. Santo. Gloria al Señor. Hermanos amados, el pasaje bíblico del capítulo 2 del libro de Génesis nos da una panorámica de cómo entró el pecado en el mundo. Y alguien dirá: pero eso yo lo sé. Y si lo sabe, ¿por qué no lo hace entonces? Claro, alguien dirá: pero eso yo lo sé. Está bien, y si lo sabe, ¿por qué no lo hace entonces? Pues la Biblia dice que a todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Le es pecado. Mire, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¡Qué privilegio más grande! ¡Qué privilegio más grande! Dios toma al hombre que creó y lo pone a administrar su paraíso, su Edén, su huerto, y le dio órdenes. Aquí ya entramos en problema. Aquí comenzamos a entrar en problema. Le ordenó al hombre que de todo árbol del huerto podría comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. De hecho, hermano, estamos hablando de algo que tiene un símbolo, ¿Usted sabía que el ser humano, hermano, continuamente busca lo malo más que lo bueno? Lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, como que el riesgo, como que la adrenalina lleva al ser humano como a tratar de investigar, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Los que tienen hijos pequeños, ¿usted está viviendo el mundo de los por qué con su hijo? ¿Vive usted el mundo de los por qué? Y usted le dice al niño: no metas los dedos ahí. ¿Por qué? No te acerques ahí. ¿Por qué? O sea, el mundo de los por qué, hermano. Lamentablemente, el ser humano siempre querrá llegar más allá
de lo que Dios permite que vaya. Entonces, ¿cómo entró el pecado al mundo? Mire, en el capítulo 3, de los versículos 1 al 6, está la respuesta de cómo entró el pecado al mundo. Dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Cuando la Biblia habla de la serpiente, ¿a quién está haciendo simbología o referencia? A Satanás. Amén, a Satanás. Entonces, ustedes me permiten que yo cambie un poquitito aquí. Dice que Satanás era astuto más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, ponga atención a esto, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Es como cuando nosotros decimos, pero ¿cómo va a ser tan dañino? ¿Pero cómo va a ser tan malo? ¿Sí? Como dijo una vez alguien, oiga, pero si un poquitito de vino, ¿qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer? Hermano, la Biblia claramente dice que un poquito de levadura puede leudar toda la masa. Puede leudar toda la masa. O sea, un poquito de mundo. Mire, estoy preparando un mensaje cuyo título va a ser El problema es la mezcla. Estoy preparando una palabra cuyo título va a ser El problema es la mezcla. Cuando mezclamos lo puro con lo impuro, lo santo con lo profano. Cuando mezclamos todas las cosas. Si usted mezcla la comida con el veneno, ¿qué le va a pasar? Entonces, cuando mezclamos, hermano, las cosas, podemos tener serios problemas. Serios problemas. Ahí está el tema del plato de lentejas del jueves, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del mensaje del jueves? ¿Cuál es tu plato de lentejas? Hermano querido, entonces, cuando nosotros optamos por la lenteja y despreciamos la bendición de Dios, la consecuencia va a ser la muerte, porque esa es la paga del pecado. Gloria al Señor. Entonces dice que la serpiente le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esto es lo mismo que cuando el hermanito está recién conociendo al Señor, y alguien le dice, oye, así que en la iglesia te dijeron que no es pecado. No le hagáis caso al pastor, si el pastor debe ser pecador igual que todos nomás, si es un hombre igual que todos, porque el enemigo es astuto. Y lo primero que el enemigo siembra en una persona es la duda. La duda. Luego siembra la confusión y enseguida la atracción. La atracción. Pues entonces le dijo, la mujer le respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios que no, porque ni lo tocáramos para que no muramos. Entonces la serpiente le dijo, mujer, no morirán, no morirán. Hermano, ¿sabe usted que el peor error nuestro es cuando dialogamos con el enemigo? Cuando dialogamos con el enemigo, cuando establecemos una conversación con el enemigo, cuando nosotros tenemos al frente al enemigo y tratamos como que de hacerle un gallito al enemigo. No, hermano. Cuando yo sé que es el enemigo el que está ahí, ¿sabe lo que yo debería hacer? Salir de ahí. Salir de ahí. Salir de ahí. Porque lo que el enemigo buscará será sembrar duda en su vida. Sobre todo en aquellas personas que recién están tratando de caminar en Cristo. Les sembrará duda, tratará de confundirlos, de atraerlos a lo que Él le ofrece. Pues entonces la mujer dice que volvió a mirar el árbol y ahora lo encontró que era bueno. ¿Se da cuenta o no? Después de ese diálogo con el enemigo, mira el árbol y lo encuentra bueno, lo encuentra agradable. Si Dios le había dicho que ni siquiera lo mirara, ni lo tocara, pero ahora lo observa y lo encuentra bueno, y lo encuentra agradable. ¿Y qué hizo? Tomó del fruto. ¿De qué fruto? Del fruto prohibido, del que Dios le dijo que no tocara. Hermano, ¿cuántos frutos prohibidos hay que yo no debo tocar y usted tampoco debe tocarlos? Frutos prohibidos. Y a lo mejor usted dice, simples detalles, ¿cómo va a ser tanto? Pero un simple detalle le puede hacer perder una batalla, hermano. Nos puede hacer perder una batalla. Un simple detalle. Ese de, no creo que sea tan dañino. ¿Cómo va a ser tan malo? No tenemos que ser tan graves. No podemos ser tan cuadrados. Hermano, esas simples cosas, el enemigo las siembra en la mente. ¿Sabe para qué? Para que le abramos la puerta al enemigo. Para que le abramos la puerta al pecado. Porque una vez que el pecado ya logró traspasar la puerta, hermano, va a ser un conflicto tremendamente grande. Tremendamente grande.
Hermano, ¿qué estrategia usó el enemigo para tentar primero a Eva? ¿Qué estrategia? Usó la astucia. ¿Qué es la astucia? La sagacidad. La fórmula perfecta para tratar de llegar. Yo a veces pienso, hermano, y oro, y el Señor lo sabe, por todos los muchachos de aquí de la iglesia que están en la universidad. Yo oro por ellos porque ahí también hay dos nietas mías. Y oro, hermano, porque de alguna manera los muchachos con un sueño llegan a los estudios superiores. Pero ¿sabía usted que en esas esferas el pecado abunda? Abunda en mayor escala, porque ya hay una mayor conciencia. Y como que ahí se van tergiversando las cosas. Y la vida moderna, hermano, y todos estos sistemas igualitarios, todas estas cosas extrañas que el ser humano y la ley les van dando por buenas, siendo malas, al final, ¿qué es lo que hacen? El enemigo usa la astucia para poder llegar a ellos, para poder sacarlos del camino donde Dios los está poniendo. Gloria al Señor. Oremos por nuestros hijos, oremos por nuestros nietos, hermanos. Tengamos cuidado, oremos por nuestros jóvenes para que sean cubiertos por el Señor. Porque la astucia del enemigo querrá en algún momento sacarlos de donde el Señor los está poniendo. Usó la confusión. Hoy día, hermano, tanta ideología, tanta teoría, tanto dogma, tanta cosa que abunda en la sociedad que trata de confundir, no digo la religión, porque Cristo no es religión, pero trata de confundir el mensaje de Cristo. Hoy por hoy, hermano, que prima todo este tema del humanismo, que prima todo este tema del humanismo, como que el humanismo quiere dejar fuera a Dios. Y si no fuera por Dios, la raza humana no existe. Gloria a Dios. Entonces, por ese motivo nosotros tenemos que tener los oídos muy abiertos y estar con los ojos muy atentos también a todo esto. Usó el engaño. Hermano, qué fácil es para el enemigo engañar a alguien. Simplemente le dijo a la mujer, no, lo que pasa es que si ustedes comen del árbol van a ser igual que él. Lo dije y lo vuelvo a decir. Dios quiere que usted y yo seamos como Cristo. ¿Alguien dice amén? Amén. Pero el enemigo quiere que seamos como Dios. Porque él se envaneció y él quiso ser como Dios. Y al querer ser como Dios, ¿qué le pasó? Dios lo tuvo que destituir de donde estaba. Entonces el enemigo, ¿qué es lo que quiere? Que seamos destituidos de la gloria de Dios. Porque eso es lo que hizo el pecado. Si el pecado nos tenía destituidos de la gloria de Dios, ¿lo sabía usted? El pecado nos tenía destituidos de la gloria de Dios. Les abrió el apetito del poder. Mire, hay tres cosas, hermano querido, que pueden ser la muerte fatal para cualquier persona. Primero, la fama. El que busca fama, tarde o temprano, caerá en el lazo. Dígame usted, ¿cómo han terminado los famosos? Fíjese que yo a veces cuando estoy solo en casa, entro a YouTube y coloco ahí la vida de los famosos. ¿Cómo terminan? ¿Cuál es su final? Y la mayoría de los famosos terminan, hermano, en lo peor. Porque la fama les lleva a ignorar completamente a Cristo. Entonces una de las cosas que busca el ser humano es ser famoso. Que lo aplaudan, que lo reconozcan, que lo vitoreen, que le digan, ¡ah, qué bacán eres! Porque le levanta el ego. Eso le levanta el ego. Y el ego, ¿qué es lo que es? Pecado. ¿Se dan cuenta o no? Hermano, ciertas no son casualidades, es la palabra. ¿Qué otra cosa busca, hermano, el ser humano en la tierra? El poder, autoridad, tener el dominio, tener el gobierno de las cosas. ¿Por qué cree usted que ocurren las tremendas guerras hoy por hoy? Porque cual más, cual menos quiere tomar el poder. Pero el único que tiene poder, autoridad por sobre todas las cosas, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Su nombre es Jesucristo. Aleluya. Le incomode o no al enemigo. Así es. Gloria al Señor. ¿Y qué otra cosa busca el ser humano? Riqueza, dinero, money. Como dice el refrán popular,
Con plata se compran huevos, frescos y de campo, y de color. Claro, porque la persona con dinero hace y deshace, pero la persona con dinero sabe lo que mayormente hace: aplastar al pobre, aplastar al necesitado, esclavizar al necesitado. El que tiene dinero presta, pero cuando presta, esclaviza al pobre que le prestaron. ¿O no? Está en la palabra, está en la palabra. Mas la Biblia dice que el que presta, el que da al pobre, ¿qué está haciendo? Le está prestando a Dios. Y Dios no es deudor de nadie. Bendito el Señor. Entonces, hermano, la vanidad, la soberbia, todo eso, hermano querido, son las tres estrategias que usa el enemigo. Ahora, ¿por qué titulé entonces este mensaje el pecado, la más letal de todas las pandemias? ¿Por qué cree usted? Mire, porque la historia de la humanidad registra millones y millones de muertes a causa de las pandemias que han azotado y atacado. Han aparecido y desaparecido. Ponga atención a esto. Pandemias que aparecen y desaparecen. Pero el pecado apareció en el huerto de Edén y hasta el día de hoy sigue matando personas, sigue dividiendo matrimonio, sigue esclavizando gente y sigue llevando al deterioro moral y social al ser humano. El pecado es una pandemia que apareció, pero no ha desaparecido. Porque cualquiera que no sea y esté atento a la voz de Dios va a caer en ello. Va a caer en ello. Toda desobediencia, desorden, omisión, rebeldía y transgresión a las ordenanzas de Dios se llama, ¿cómo? Dígalo fuerte, que lo escuche el enemigo. ¿Cómo se llama la desobediencia? El desorden, la omisión, la rebeldía, la transgresión a las ordenanzas de Dios. ¿Cómo se llaman? Que lo escuche el enemigo. Pecado. Pero sin embargo Cristo vino para darnos vida. Para darnos vida. Para cortar esa maldición. Por eso dije, en la cruz del Calvario, hermano. Qué interesante volver al mensaje de la cruz, hermano. Qué interesante volver al mensaje de la cruz. Volver a ese episodio triste de la historia de la humanidad, donde el justo fue colgado por los injustos, donde el que no tenía culpa pagó la culpa de todos nosotros, donde por el amor de Dios y por la gracia de Cristo, hermano, fuimos indultados de la muerte. ¿Cómo será para una persona que ha estado privado de libertad y de pronto alguien pague su fianza y lo indulte? ¿Qué sentirá? ¿Qué siente esa persona? Aleluya. ¿Y por qué nosotros no sentimos el mismo gozo? Si estábamos presos, estábamos muertos, estábamos condenados, y en la cruz el Señor nos indultó, y nos indultó por gracia, por amor. Sus lazos de amor fueron los que provocaron en nosotros la libertad de nuestra vida. Ya voy a ir concluyendo, hermanos, pero quiero llegar a un punto que quiero que lo consideren: el llamado libre albedrío. El llamado libre albedrío. Cuando el ser humano dice, pero Dios a mí me dio la opción de elegir, Dios a mí me dio la facultad de escoger, y es verdad, fíjese que Dios hizo eso. Le dio la facultad al ser humano de elegir, de escoger. Pero el mismo Señor dice que los designios de los pensamientos del corazón del hombre van más de continuo al mal que al bien. O sea, ¿sabe elegir el ser humano? No sabe elegir. A ver, no sabemos elegir, hermano. No sabemos elegir. No sabemos elegir. Desde el origen de los tiempos hasta hoy, el hombre ha elegido mal. Ha elegido mal. ¿Por qué? Porque el pecado seduce. El pecado atrae. El pecado tiene un imán que pareciera que arrastra, hermano. Mas el amor de Cristo dice que son cuerdas. Que son cuerdas que nos atraen a Él. Cuerdas que nos atraen a Él. ¿Cuántos de los que están aquí en la sala un día se sintieron atraídos por esas cuerdas de amor? Por esas cuerdas de amor. Y hoy pueden decir, sí, yo estuve en pecado, estaba en pecado, pero las cuerdas de amor de Cristo me atrajeron a
hacia Él. Y hoy soy libre. Hoy soy libre. Hoy soy libre. Bendito Cristo. Ya estamos concluyendo, hermano. Lamentablemente, el libre albedrío fue el que llevó también a Dios a decir: me arrepiento de haber hecho hombre sobre la tierra. Fue el libre albedrío el que trajo como consecuencia que el pecado llegara a la presencia de Dios. Dice que Dios dijo: me arrepiento de haber hecho hombre sobre la tierra. Hermanos, yo me imagino cómo sería el tiempo aquel cuando Dios dijo: raeré de sobre la faz de la tierra todo hombre creado, todo animal, toda bestia, todo lo raeré de sobre la faz de la tierra. ¿Cuál habrá sido el dolor de Dios, hermano? El dolor de Dios. El dolor de Dios de haber creado a un hombre para que le cuidara el huerto, para que fuera la corona de su creación, fuera, hermano, el diamante de la adoración de Dios. Y le falla, y le falla. ¿Cómo cree usted que sufre Dios hoy día cuando envió a su Hijo a morir por nosotros? Y aún así nosotros hoy día pecamos a veces deliberadamente, sabiendo que estamos haciendo nulo el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo. ¿Cuál es el resultado, hermano? ¿Cuál es el resultado de una vida de pecado? Romanos 3:23. Ya estoy concluyendo. Si puede venir Felipe al piano. Este es el resultado. Ponga atención. Por cuanto todos pecaron. ¿Qué pasó con ellos? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Se imagina lo que significa eso? Estar destituido, o sea, no tener posibilidad, no tener entrada en la gloria de Cristo. Sin embargo, el apóstol Pedro dice esto: mas vosotros, refiriéndose a usted, a mí, a los que aquí estamos, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que hagamos lo que fuimos a hacer ayer allá a la plaza, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Santo, de las tinieblas, de allá nos sacó el Señor, de allá nos sacó el Señor. A unos, a lo mejor con mayor capacidad de poder que a otros. Entonces ahora entiendo a la mujer que tomó el frasco de alabastro y vino hasta donde estaba Cristo. Y dice que lo abrió, lo rompió, y con ese frasco de alabastro era el envase, el perfume era de nardo puro, carísimo. Dice que ungió los pies del Señor. Hermano, ¿sabe qué significa eso? Eso significa gratitud. Eso significa gratitud. Eso significa que estoy tan agradecido con este hombre, porque fue el que me perdonó, porque fue el que no me condenó, porque fue el que cuando todos me condenaban, Él no lo hizo, Él no lo hizo. Por eso he tomado este frasco de alabastro, lo abro y unjo sus pies y los voy a secar con mis cabellos y con mis lágrimas. Por eso Jesús dijo: a quien más se le perdona, más ama. A quien más se le perdona, más ama. Me gustaría saber de los que estamos aquí en la sala, ¿cuántos de nosotros amamos más a Dios? ¿Y por qué? ¿Por qué ama a Dios usted? ¿Por qué ama usted a Dios? Porque nos perdonó, porque pagó nuestra deuda, porque nos indultó. Hermano, escuche, estábamos condenados, estábamos muertos en delitos y en pecados, mas el Señor en la cruz del Calvario pagó el precio de nuestro pecado y nos dio acceso a la vida eterna. ¿Alguien le alaba por eso? Nos dio acceso a la vida eterna. ¿Cuál es la solución? Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados. Yo no lo puedo justificar a usted, ni
usted me puede justificar a mí. Es más, yo ni siquiera podré justificar a mis hijos, ni a mi esposa, porque este es un tema personal. Este es un tema personal. Cada cual tiene que venir a Cristo. Cada cual tiene que venir a Cristo y decirle: Señor, aquí estoy para que usted me justifique delante del Padre. Y somos justificados por fe delante del Padre a través de Jesucristo. Gloria al Señor. Concluyo con lo que dice Isaías, capítulo 1, versículo 18. Wow, este texto me acuerdo que lo predicábamos en la calle cuando éramos jóvenes, cuando teníamos ganas de salir a predicar, cuando nos apasionaba el salir a predicar, cuando nos apasionaba el perdido, y le gritábamos esto: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como blanca lana.